Perfecto, entonces, pues el día de hoy vamos a hablar del tema de cicatrización corneal. Entonces, este tema lo voy a presentar en tres partes principales. Primero es la definición, la segunda es la explicación de la fisiopatología y junto a la fisiopatología, la explicación de la presentación clínica dentro del espectro que puede presentarse en un paciente que tiene una fibrosis corneal, una cicatrización anómala o un estadio más severo, consistente principalmente en fibrosis con neovascularización. Y las estrategias de manejo, agrupadas en cinco principales estrategias que ya las vamos a mencionar más adelante. Entonces, la primera es la definición. La cicatrización corneal es una alteración estructural y funcional de la córnea que resulta de un proceso de reparación posterior a una lesión. Esa es la base que debemos tener en cuenta. Y acá pues surge un desglose importante y es que la córnea pues es un lente y el lente debe ser transparente. En múltiples tejidos del cuerpo se puede dar una cicatrización que puede ser anómala, pero que no compromete la función. Lo importante en la córnea es que una cicatrización anómala pues va a comprometer sí o sí la función de esta porque va a alterar la transparencia de la misma y alterar la transparencia o la refracción de la córnea pues va a alterar la función visual. Estas lesiones que dan origen a esta alteración estructural y funcional resultan de múltiples mecanismos fisiopatológicos. Y estos mecanismos fisiopatológicos van a jugar un papel muy importante, especialmente para la identificación y eh, el manejo adecuados de la misma. En este sentido, las primeras observaciones de los primeros estudios se basan principalmente en cómo respondían tisularmente las córneas ante las lesiones. En este sentido, mos- eh, autores inicialmente evidenciaron que cuando se presentaban lesiones leves, ya sea a nivel del epitelio o menos frecuentemente en el endotelio, que no estaban infectadas y que adicionalmente conservaban adecuadamente el limbo, pues había inicialmente una apoptosis limitada de los queratocitos en el sitio de la lesión. Esta apoptosis inicialmente era en cascada, pero después, alrededor de un margen de la lesión ocasionada, se limitaba esta apoptosis y rápidamente ocurría una reconstitución del epitelio o del endotelio con la reconstitución de la membrana basal, ya sea en el caso del endotelio, la membrana de cemento o la membrana basal del epitelio. Una vez ocurría la reconstitución del epitelio del endotelio, los fibroblastos o miofibroblastos que alcanzaban a infiltrar ese estroma sufrían posteriormente apoptosis y presentaban una reversión a subtipos más basales, por lo que eventualmente después de una lesión leve que no estaba infectada y que no se complicaba, la córnea pues preservaba su transparencia. Sin embargo, en las lesiones severas, cuando esa córnea no se podía recuperar rápidamente y el epitelio o el endotelio o las membranas basales tampoco se lograban recuperar rápidamente, se observaba que la infiltración del estroma por células proinflamatorias y por eh, fibroblastos y miofibroblastos no revertía, es decir, no sufría una apoptosis. Y al no revertir, estos miofibroblastos proliferaban más y se diferenciaban, produciendo colágeno aberrante y cicatrización corneal marcada. Y eventualmente, cuando la lesión, siendo severa, no lograba la recuperación del daño epitelial o el daño endotelial, se desarrollaban mecanismos de defensa para tratar de cubrir el defecto epitelial o endotelial con algún otro tejido circundante, como es la conjuntiva, y en este caso se generaba conjuntivalización o neovascularización. A partir de esa observación, entonces
se empezaron a desarrollar múltiples estudios para entender la fisiopatología de esos cambios, para entender por qué las lesiones leves que reconstituían rápidamente epitelio y endotelio conservaban transparencia, pero las lesiones más severas desarrollaban eventualmente cicatrices que opacaban la córnea o las lesiones persistentes pues desarrollaban conjuntivalización. Y eso es lo que vamos a explorar en las siguientes diapositivas. En este sentido, de lo que primero que tenemos que hablar es la composición tisular de la córnea. Entonces, la córnea pues, es el lente anterior del ojo, que tiene más o menos un espesor de 540 micras y se compone de 5 capas principales. Entonces, tenemos el epitelio. El epitelio es la capa más anterior, de aproximadamente 50 micras, que se compone entre 7 a 10 capas celulares y que evolucionan desde una capa más cuboidea junto a la membrana basal, que posteriormente se torna en células más estrelladas hasta que progresa en una capa plana, de células planas en la superficie anterior. Este epitelio, en su parte más basal, está anclada a una membrana basal y este anclaje a la membrana basal se basa principalmente en fibras de anclaje de colágeno tipo 7 y fibrillas de colágeno y fibrilina. Junto a la membrana basal del epitelio está la capa de Bowman. La capa de Bowman está dispuesta en fibras de colágeno y esta capa de Bowman separa a el estroma, que va a estar dispuesto en 2 partes principales. Entonces, el estroma está constituido principalmente por queratocitos que van a producir el colágeno constituyente de las láminas del estroma. Sin embargo, estas láminas estromales van a tener 2 disposiciones diferentes. En el tercio anterior del estroma van a tener una disposición que por cada lámina es más aleatoria, mientras que en el estroma posterior va a ser más organizada. Esta disposición hace que el estroma anterior tenga mayor flexibilidad y el estroma posterior, los 2 tercios posteriores, tengan mayor rigidez para posibilitar el mecanismo de protección corneal. Y finalmente, junto al estroma posterior, vamos a tener la membrana de Essemen, que va a ser la membrana basal del endotelio, que va a ser una monocapa de células hexagonales que a su vez van a generar una homeostasis entre el humor acuoso y el estroma. Importante acá, aparte de esta disposición tisular, hacia el limbo, en las empalizadas de Bock, vamos a tener células STEM que pueden eventualmente reconstituir las células epiteliales ante una lesión epitelial y que, mientras no haya una lesión epitelial, van a estar quiescentes. Mientras que en la parte posterior, a diferencia de las empalizadas de Bock, que van a tener células STEM quiescentes dispuestas a reconstituir rápidamente el epitelio ante una lesión, no vamos a tener estas células STEM y el mecanismo de reparación del endotelio pues no va a ser por proliferación celular, sino que va a ser por elongación y por migración de las células que ya tiene el endotelio para tratar de cubrir el defecto endotelial ante una lesión posterior. En este sentido, la fisiopatología ante una lesión epitelial o endotelial va a estar dado por 6 pasos principales. Entonces, al principio, cuando hay una lesión, se va a dar una liberación de interleuquina 1, alfa y beta, junto a interleuquina 6. Esta interleuquina 1 y esta interleuquina 6 va a tener una penetración estromal y esta penetración estromal por una lesión epitelial o endotelial se va a generar que se una la interleuquina a unos receptores especiales en los queratocitos y eso va a producir que se produzca una apoptosis celular. Este mecanismo
que puede ser como contradictorio porque si una lesión epitelial o endotelial eh, está limitada al epitelio o al endotelio, también va a producir como una apoptosis en los queratocitos. Se piensa que es un mecanismo de defensa, especialmente para agentes virales o infecciosos. ¿Por qué? Porque al desencadenar inicialmente una apoptosis de los queratinocitos alrededor de la lesión, pues va a generarse una limitación para una diseminación de un virus o de un agente bacteriano hacia las capas más internas del estroma y inicialmente se va a limitar esa propagación infecciosa eventualmente. En estas imágenes de este artículo vemos estos dos fenómenos. Entonces, arriba vemos el marcaje con, con proteína verde fluorescente y con DAPI de las interleuquinas. Entonces se genera un daño epitelial y vemos cómo una vez se genera un daño epitelial a nivel del estroma, que es la parte más profunda, hay una penetración de estas interleuquinas. Mientras que en la imagen inferior derecha vemos el fenómeno de apoptosis. Entonces tenemos, estas son córneas de ratón, en las cuales se les hacen, los autores le hicieron intencionalmente una lesión y lo que miran es por microscopía electrónica los cambios a nivel de los núcleos y de los citoplasmas de las células de los queratocitos a nivel del estroma. En un segundo paso, lo que va a suceder es que estos queratocitos supervivientes después de la primera apoptosis eh, van a ser también modulados por interleuquina 1, pero no van a sufrir apoptosis. Sin embargo, al ser modulados también por la interleuquina 1, van a producir quimoquinas que van a traer células inflamatorias. Dentro de las quimoquinas, pues están todas estas cuatro y muchas más, que lo que hacen es básicamente atraer células polimorfonucleares y células mononucleares para que desencadenen una respuesta inflamatoria que sirva en defensa a una infección o en defensa a una lesión epitelial o endotelial. En esta imagen vemos también una córnea de un conejo que después de que eh, que tiñe células inflamatorias después de sufrir una lesión. Entonces, acá lo que se muestra es básicamente cuando hay una inhibición de esas citoquinas proinflamatorias en las tres imágenes de la izquierda frente a cuando no las hay. Entonces, cuando las hay, pues no hay atracción por las células inflamatorias, pero cuando pues no hay esta inhibición, que es lo usual, ¿sí? Lo normal fisiológicamente. Entonces, a las 24 y a las 72 horas, esta córnea pues va a estar infiltrada por células polimorfonucleares y mononucleares. Después de esta penetración del tejido corneal por células inflamatorias, se van a producir adicionalmente citoquinas proinflamatorias. Y estas citoquinas proinflamatorias, que van a ser principalmente eh, los factores de crecimiento del hepatocito, perdón, ahí que me quedó mal escrito, de los queratinocitos, el factor de crecimiento transformante beta y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, van a producir que se sobreregule la producción de metaloproteinasas y colagenasas para que degraden la matriz del estroma y adicionalmente van a generar un efecto quimioatrayente que produce la conversión de las células mononucleares en fibroblastos y eventualmente en miofibroblastos que van a degradar matriz y van a generar una cicatrización rápida, aberrante y la producción de colágeno anómalo a nivel de la córnea
que eventualmente pues va a generar un haze corneal. Sin embargo, este es el mecanismo en el cual aún no hay una reparación del epitelio o el endotelio. ¿Qué pasa cuando ya hay una reparación del epitelio o el endotelio? Entonces, cuando hay una reparación del epitelio o el endotelio, una vez se reconstituye tanto el epitelio como el endotelio, las células van a producir o van a reconstituir la membrana basal, ya sea o la membrana de Descemet o la membrana basal epitelial. Cuando se reconstituye la membrana basal, lo que va a suceder es que vamos a tener una guerra como entre las citoquinas proinflamatorias como el factor de crecimiento transformante beta y citoquinas y factores de crecimiento antiinflamatorios, como todos los aquellos relacionados con factor de crecimiento insulínico. Al tener esta guerra, entonces la membrana basal, cuando ya existe, es decir, cuando ya el epitelio endotelio lo logra reconstituir, va a generar un filtro en el cual los factores proinflamatorios, como el factor de crecimiento transformante beta o el derivado de las plaquetas, no van a poder infundirse hacia el estroma, y al no poder infundirse hacia el estroma, sino que permanecen solamente en el epitelio o el endotelio y no logran atravesar la membrana basal ya reconstituida, en el estroma empieza a tener una mayor predisposición hacia los factores antiinflamatorios que hacia los factores proinflamatorios, y al tener esta predisposición, lo que va a pasar es que los queratocitos quiescentes van a poder proliferar, y los fibroblastos y miofibroblastos que generan la cicatrización y la producción de colágeno anormal van a sufrir apoptosis. En este sentido, cuando uno de los puntos críticos para tener una córnea clara después de una lesión es que se reconstituya el epitelio o el endotelio, y que más allá de reconstituirse el epitelio o el endotelio logre reconstituir las membranas basales, porque esto va a generar la apoptosis de las células que nos van a generar una cicatrización anómala. Eh, este es el ejemplo pues, que se presenta en este estudio. Entonces, en este estudio, lo que miran es en una córnea de conejo que sufre una quemadura severa con compromiso lumbar. Entonces, evidencian la tinción en rojo, es tinción de SMA, principalmente para teñir miofibroblastos, y lo que evidencian es que la proliferación de miofibroblastos anormales en el estroma, que sería lo que está pintado en rojo, ¿sí?, se asocia a una alteración y a una reconstitución anómala de la membrana basal, que es las flechas que apuntan en la figura G y en la figura H por microscopía electrónica. En este sentido, como dijimos, si hay una reconstitución epitelial o endotelial exitosa, entonces los fibroblastos y miofibroblastos sufren apoptosis. Si no, entonces los fibroblastos y miofibroblastos van a proliferar, generando cicatrización aberrante. Y por último, esta imagen es, bueno, eventualmente, si la reconstitución epitelial o endotelial es rápida, pues no va a generarse una cicatrización estromal anómala. Si se demora, pero sucede, pues va a quedar una cicatrización anómala, pero, no hace nada, pero se va a controlar eventualmente la inflamación. Sin embargo, cuando eventualmente no sucede rápidamente ni en el mediano plazo una reconstitución del epitelio o el endotelio, el ojo tiende a tener mecanismos para cubrir ese epitelio anómalo. Y esos mecanismos principalmente son por fibrosis o
por conjuntivalización y por neovascularización de ese defecto epitelial persistente. Y ese, pues, es el caso de principalmente los Deren, que es la imagen superior, en la cual un defecto epitelial persistente, pues, va a generar que se produzca una conjuntivalización de la misma para tratar de cubrirlo y evitar una sobreinfección bacteriana. Y en el caso, pues, de abajo es un paciente con antecedente de KPP que sufre múltiples rechazos, es decir, que tiene una inflamación persistente. En este sentido, después de entender cómo la fisiopatología, en la cual vemos que si un paciente sufre una lesión que logra sanar rápidamente su endotelio o epitelio, pues va a producirse una córnea clara, ¿sí? Una cicatrización correcta. Si se demora un poco por tener deficiencia de células limbares o por tener un defecto epitelial más grande, pues va a presentar un haze corneal asociado a una cicatrización anómala, pero si tiene un defecto persistente, pues va a llevarse hasta la conjuntivalización y hacia la neovascularización. Dado lo anterior, para manejar esta cicatrización o neovascularización anómala, pues tenemos varias estrategias de manejo. Y esas estrategias de manejo precisamente están basadas en cada uno de los puntos de la fisiopatología que explicamos previamente. La primera estrategia de manejo es el control de la inflamación, que ya lo vamos a desglosar. Esto principalmente se basa en disminuir la respuesta quimioatrayente de células proinflamatorias como los polimorfonucleares y los mononucleones y disminuir la producción de citoquinas proinflamatorias. La segunda es hacer lo contrario. Entonces, si tenemos que el mecanismo fisiopatológico es una balanza entre quién prima más, si lo proinflamatorio o lo antiinflamatorio, entonces la segunda es otorgar a ese tejido que es lesionado mayores factores de crecimiento antiinflamatorios para que la balanza se incline hacia los mecanismos antiinflamatorios y disminuir la probabilidad de haze corneal o cicatrización anómala. El tercero es, más allá de las moléculas proinflamatorias o antiinflamatorias, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que lo ideal es que rápidamente ese epitelio o ese endotelio que está lesionado se reconstituya para que pueda formar una membrana basal. Y al tener en cuenta esto, entonces la tercera estrategia es el suministro de andamios para la reconstitución celular epitelial o endotelial que permitan una rápida proliferación y migración celular en el caso del epitelio o migración y recomposición citoplasmática en el caso del endotelio para que cubran el defecto y produzcan la membrana basal. En la cuarta estrategia, entonces más allá del andamio, es proporcionar injertos celulares, es decir, las células como tal, para que estas células que se administran, ya sea por injerto de células, estén en el limbo o en las nuevas terapias, que es aislar células epiteliales o endoteliales y proliferarlas in vitro y después implantarlas a nivel de la superficie ocular. Estas células implantadas pues logren llenar el defecto y eventualmente pues reconstituyan la barrera epitelial o endotelial. Y la última estrategia, que es pues la que no queremos, a la que no queremos llegar, que es el tratamiento de la fibrosis y de la neovascularización. Entonces, de la primera estrategia que vamos a hablar es del control de la inflamación. Entonces, el control de la inflamación se basa en múltiples targets. El target más clásico es el target clásico de todas las inflamaciones en el cuerpo humano, que es el control con esteroides. Entonces, los esteroides van a ser moléculas que van a tener un efecto de la, a nivel de la transcripción proteica en el núcleo celular y al tener un efecto a nivel de la transcripción proteica en el núcleo celular, pues van a disminuir la transcripción de
de proteínas relacionadas con factores proinflamatorios. En este sentido, al disminuir la producción de proteínas relacionadas con factores proinflamatorios, pues van a inhibir la quimiotaxis celular, es decir, van a disminuir la migración de células mononucleares o polimorfonucleares a ese tejido lesionado. Van a modular la activación proteolítica de las células endoteliales vasculares y van a inhibir las citoquinas pues, proinflamatorias. Importante acá, eh, los esteroides que usualmente se van a usar para el control de la cicatrización de la córnea, pues van a ser usualmente esteroides que no tengan tan alta penetrancia, como la fluorometalona o el otepepnol. Y siempre debemos tener en cuenta que en el caso de defectos epiteliales que se predisponen a sépticos, pues mientras haya el defecto epitelial es necesario cubrir con un antibiótico tópico para evitar una sobreinfección, porque al tener una inhibición de la quimiotaxis celular, pues una sobreinfección va a tener un entorno inmunodeprimido localmente y va a poder proliferar y puede hacer un daño peor. Y eventualmente, si se sospecha un mecanismo que de por sí puede ser séptico, entonces se recomienda iniciar eventualmente los esteroides tópicos cuando ya haya una, una solución de contigüidad epitelial, es decir, cuando no exista un defecto, como en el caso de las queratitis. Y cuando sea, pues simplemente para controlar, o cuando ya esté resuelta la infección, para controlar eventualmente la fibrosis a nivel estromal. La segunda estrategia es muy parecida a la que habíamos explicado en las anteriores charlas, que es la detención de la disrupción estromal y epitelial. Entonces, la disrupción estromal y epitelial se va a producir precisamente por las interleuquinas. Las interleuquinas va a hacer que los fibroblastos a nivel de la córnea pues produzcan metaloproteinasas. ¿Para qué? Pues para degradar el colágeno. Como el objetivo es que no degraden el colágeno, porque precisamente el nuevo colágeno que va a producir el fibroblasto o el miofibroblasto va a ser un colágeno anómalo que no va a tener la característica funcional de la córnea, que es la transparencia. Entonces, la idea es inhibir esas metaloproteinasas y esa estrategia se da principalmente con tetraciclinas sistémicas o citrato de sodio tópico o ácido ascórbico, como lo mencionamos en la charla de quemaduras, para disminuir las citoquinas proinflamatorias que pueden producir metaloproteinasas y degradación del colágeno. El tercero, que es uno de las nuevas terapias que ya se está empezando a aplicar de manera importante, es la administración del losartán tópico. Entonces, el losartán tópico se basa principalmente en el efecto sobre el factor de crecimiento transformante beta. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el losartán tópico? El losartán es un inhibidor de la angiotensina 2. Entonces, el inhibidor de la angiotensina 2 pues tiene muchos efectos, ¿sí? Uno es a nivel de los vasos, pero a nivel celular, la angiotensina 2 también va a favorecer la conversión hacia producción de factor de crecimiento transformante beta. Si se inhibe el receptor de angiotensina 2, pues lo que se va a hacer es inhibir la conversión de o inhibir la señalización para la producción de factor de crecimiento transformante beta, y al inhibir la señalización para el TGF-beta, pues va a inhibir también su producción. Como recordamos, el TGF-beta es, en el caso de la córnea, una citocina proinflamatoria. Entonces, lo que estamos haciendo acá es disminuir una de las citocinas proinflamatorias para que los factores de crecimiento y citoquinas antiinflamatorias pues sean proporcionalmente mayores, y al ser proporcionalmente mayores, disminuir esa cicatrización aberrante y esa quimiotaxis hacia los fibroblastos y miofibroblastos. Inicialmente, los estudios que se hicieron pues fueron modelos animales,
Sin embargo, ya hay protocolos establecidos para el tratamiento de cicatrización anómala después de trauma corneal, quemaduras químicas, después de queratitis, complicaciones quirúrgicas, defectos epiteliales persistentes o enfermedades fibróticas conjuntivales que pueden generar también una cicatrización corneal anómala. En esta imagen de acá vemos en dos casos principales. Entonces, acá tenemos en A y B un caso de de un flap de LASIK que sufre una cicatrización anómala. Entonces, en la imagen A es antes del tratamiento con losartán tópico y en la imagen B es después del tratamiento con losartán tópico. El esquema usual que presentaban en el artículo es una preparación de magistral de losartán tópico que se administra 6 veces al día, al menos durante 6 semanas, que es el que pues, fue utilizado acá en estos dos casos. Y acá, en las imágenes C y D, es una fibrosis en un paciente con un antecedente de queratotomía radial, que se trata con losartán y 15 días después, pues tiene menor haze corneal asociado. Ya después de salir de las estrategias antiinflamatorias, entonces vamos a pasarnos a las siguientes estrategias, que serían las segundas, que son estimular factores de crecimiento y citoquinas antiinflamatorias. Entonces, en estas estrategias tenemos principalmente la administración de hemoderivados tópicos. Entonces, acá tenemos el suero autólogo y el plasma rico en plaquetas. Y el suero autólogo y el plasma rico en plaquetas tienen la particularidad de que van a ser ricos en factores de crecimiento, vitamina A y factor de crecimiento insulínico tipo 1. De estos, este factor de crecimiento insulínico tipo 1 lo vamos a volver a ver en la siguiente diapositiva, porque precisamente es el mecanismo de acción de la insulina tópica. Entonces, al tener los hemoderivados como el suero autólogo o el plasma rico en plaquetas, estos factores de crecimiento, lo que vamos a hacer ya no es tanto controlar, bueno, también van a controlar las citoquinas proinflamatorias, pero vamos a aumentar las citoquinas antiinflamatorias para generar el desbalance en esa guerra que se está librando a nivel del estroma corneal. Y en este sentido, como les mencioné previamente, el factor de crecimiento insulínico tipo 1 y el receptor asociado, pues van a tener un rol muy importante. ¿Por qué? Porque a nivel de las células, los receptores de factor de crecimiento insulínico tipo 1 o el receptor de insulina van a generar una respuesta mediada por proteína G asociada a RAS. Esta respuesta de proteína G asociada a RAS, entonces, va a producir dos cosas principales. Uno, que es un mecanismo de transcripción de factores de crecimiento relacionados con proliferación y migración celular a nivel de ese epitelio o endotelio lesionado, que van a producir una proliferación pues, de esas células STEM y una migración más rápida para que se cubra rápidamente el defecto epitelial y eventualmente se constituya la membrana basal en un menor tiempo y generar una cicatrización pues aberrante menor o más controlada. Y adicionalmente van a tener una vía, otra vía que es por proteínas quinasas relacionadas con AKT, que va a estar relacionado con la supervivencia de esa célula epitelial o de esa célula endotelial. Entonces, acá pues vemos en la imagen los dos posibles mecanismos. Cuando administramos insulina tópica, vamos a actuar directamente sobre el receptor de insulina. Pero cuando administramos el factor de crecimiento insulínico, ya sea producido recombinantemente o cuando administramos el suero autólogo,
que pues va a tener factor de crecimiento insulínico, vamos a actuar sobre el receptor del factor de crecimiento insulínico y ambas vías, ya sea el del receptor de insulina o el del receptor de factor de crecimiento insulínico, pues van a generar el mismo efecto a nivel intracelular. Lo que se ha visto en los estudios que han estudiado insulina es que la insulina tópica es segura hasta niveles de 100 unidades por mililitro, que es un nivel elevado. Y esto es muy importante porque al tener estos niveles de seguridad altos en la insulina tópica, pues puede ser especialmente seguro la administración en pacientes diabéticos que, eh, que pueden ser susceptibles eventualmente a hipoglicemias ante niveles altos de insulina. Y en este sentido, al tener niveles altos de seguridad, pues se ha visto que la administración tópica no genera un aumento sistémico de los niveles de insulina. Por otro lado, también se ha visto que cuando se ha comparado estudios con dosis altas, ya teniendo en cuenta que las dosis altas de insulina tópica son seguras, versus dosis no tan altas, pues no demuestran diferencias con dosis menores. Y lo que se ha visto es que el estándar, ahí me quedó mal, el estándar es de 1 unidad por mililitro, en la cual se debe administrar tópicamente, en la concentración tópica, pero igual se puede pues administrar un poco más alto porque no tiene pues alteraciones sistémicas y tiene un rango de seguridad amplio. Por otro lado, dentro de la estimulación de factores de crecimiento, entonces vamos a tener también los inhibidores de la proteinasa. Y acá volvemos a la charla de la distrofia de Fuchs. Entonces, recordemos que la roquinasa lo que hace son dos cosas: hacer que la célula esté quieta, madure y que se reconstituyan o que o que se afiance y se reconstituya el citoesqueleto de actina y de miosina con la detención del ciclo celular. Entonces, lo que se busca precisamente con los ROC, ¿sí? Que son los inhibidores de la roquinasa, son dos cosas. Uno, promover la progresión del ciclo celular para tratar de a esa célula endotelial pues intentar que se prolifere, aunque usualmente no sucede proliferación, pero más allá de la proliferación, lo que se intenta es reorganizar el citoesqueleto de actina. ¿Para qué? Para que se reorganice el citoesqueleto y para que logre cambiar de forma y logre migrar hacia el defecto endotelial. En este sentido, pues como mencionamos en la charla de distrofia de Fuchs, hay dos moléculas, el ripazudil, que es el asiático, y el metazurdil, que es el americano. Y lo que se ve es que efectivamente, digamos, el mayor efecto de los roquinasa va a ser el de el posibilitar que esas células endoteliales migren y cubran el defecto endotelial. Sin embargo, también pues se ha visto que puede tener un leve efecto en la proliferación, aunque recordemos que el efecto proliferativo es del epitelio y el efecto de migración es del endotelio. Adicionalmente, en un mix entre estimular factores antiinflamatorios e inhibir factores proinflamatorios, entonces tenemos la terapia génica. Entonces, la terapia génica puede ser de dos formas. Uno, se utilizan pues está empezando a utilizar, obviamente esto aún no tiene una práctica clínica masiva, pero en los estudios preliminares lo que se hace es injertar en adenovirus portadores un gen que va a producir eventualmente un microARN que al entrar en contacto con una célula, pues va a producir o una potenciación la, de la transcripción de ese gen o un knockdown, que es un silenciamiento de un gen objetivo a nivel de esa célula sobre el cual el adenovirus está entrando.
Y en este sentido, pues la terapia génica se puede entender de las dos formas, tanto estimular lo antiinflamatorio como inhibir lo proinflamatorio. En este estudio, entonces, lo que hacen es utilizar un vector de adenovirus con o con una secuencia génica para estimular o aumentar la producción de decorina. La decorina es un inhibidor de factor de transformante beta y al inhibir el factor de crecimiento transformante beta, pues se va a suprimir la producción de miofibroblastos y se va a generar una apoptosis de la misma. Entonces, en las dos imágenes, lo que tenemos es básicamente en las imágenes de la izquierda, tenemos aquellos que, o aquellos tejidos, aquellas córneas que no fueron tratadas con el adenovirus portador de corina, del gen de corina. Y a la derecha vemos en las imágenes B, D y F, vemos aquellas córneas que son tratadas con el adenovirus portador de la decorina. Entonces lo que vemos en en las tensiones, eh, de, tanto de API de, de proteína verde fluorescente, es que tenemos una mayor expresión de actina y de SMA, que son características de los miofibroblastos, mientras que en aquellas córneas que son tratados con el adenovirus que porta el gen de la decorina, pues no tenemos una expresión tan protuberante como vemos en las primeras imágenes y en consecuencia lo que se puede deducir de esta imagen es que hay una inhibición de los miofibroblastos pues en estas córneas tratadas con el adenovirus portador de la decorina. Por otro lado, la tercera estrategia es el suministro de matriz para reconstitución celular. Y en esta estrategia, pues el gold estándar, ampliamente conocido, tratado y con amplia experiencia, es el injerto de membrana amniótica. Entonces, el injerto de membrana amniótica es un andamio, es es un andamio que lo que va a posibilitar es que haya menor inflamación, haya una matriz extracelular y haya una característica angiogénica y citoprotectora para que las células estén limbares que, que, que van a reconstituir el epitelio después de una lesión, pues logren migrar rápidamente y de una manera estable para cubrir el defecto epitelial en un menor tiempo y con una mayor calidad y eventualmente puedan reconstituir la membrana basal epitelial y en consecuencia haya menor cicatrización. Y ese pues es el mecanismo que habíamos discutido previamente en el caso de la membrana amniótica para el caso de las quemaduras corneales. Entonces, como lo mencionamos, pues la membrana amniótica puede tener dos usos. Entonces, estroma abajo o estroma arriba. En el caso de los defectos epiteliales, pues lo usamos estroma abajo precisamente para que sea una matriz de andamiaje, ¿sí? Y como dijimos, pues la idea es que tiene colágeno tipo 4 y 7, laminina, fibronectina, y adicionalmente tiene características antiangiogénicas, antiinflamatorias y antiproteasas, así como antimicrobianas. Después de analizar pues la membrana amniótica, tenemos también nuevos nuevas estrategias de matriz de reconstitución o de andamiaje, como es el gel de fibrina que ya tiene una aplicación clínica. Entonces, el gel de fibrina básicamente se basa en generar un andamio de fibrina parecido al que existe cuando hay un coágulo de sangre para que las células se adhieran rápidamente y soporte la matriz extracelular mientras se constituyen las uniones adherentes de las mismas.
En este sentido, en este estudio, entonces se analizó, se analizaron córneas que sufrían una lesión y en estas córneas que sufrían una lesión, entonces se analizaron córneas que no son tratadas con nada, es decir, el control después de la lesión, que solamente son tratados con fibrina, que son tratados con fibrina, pero eh, con una matriz que tiene que tiene intencionalmente una descelularización, es decir, que no tiene células, ¿sí? Y con fibrina más una matriz que no tiene células, más células cultivadas. Entonces lo que vemos es que, pues, lo importante es que hayan células. ¿Por qué? Porque si no hay células, pues a pesar de que tengamos un andamio de fibrina, pues no vamos a hacer nada, que es el caso de la tercera fila de imágenes de la izquierda hacia la derecha. Pero aún cuando no hay células, perdón, pero aún, ¿sí? Cuando tenemos una córnea lesionada que tiene sus células, es decir, que no le agregamos más, pero que le ponemos un andamiaje, pues va a reconstituir rápidamente ese epitelio de una manera mucho más organizada y menos fibrótica que las que no son tratadas. Y aún más cuando esa matriz también le adicionamos células, que es las imágenes de la fila de la izquierda extrema, ¿sí? En la cual pues vemos que se constituye de una manera más integral ese tejido. Finalmente, de las matrices de reconstitución, tenemos también nuevos materiales que están en prueba, más allá de la fibrina, que ya se usa clínicamente, que son múltiples polímeros. Entonces, es muy parecido al concepto que tenemos del lubricante ocular. Entonces, el lubricante, pues, es un polímero que logra reconstituir esa película lagrimal. En este caso, es muy parecido a ese mismo concepto, pero acá, pues, vamos a tener fibras y polímeros naturales y sintéticos que van a ser mucho más estructurados y que precisamente lo que se busca es que a partir de esos polímeros estructurados logren migrar las células para cubrir rápidamente un defecto epitelial y al cubrir rápidamente un defecto epitelial pues una menor probabilidad de cicatrización aberrante. Dentro de los polímeros estudiados están los hidrogeles, las nanofibras peptídicas autoensambladas, las matrices de colágeno, los polímeros conductivos y los polímeros termosensibles. La siguiente estrategia, para ir terminando, entonces serían los injertos celulares, que es la cuarta estrategia. Entonces, la primera, disminuir lo proinflamatorio. La segunda, aportar lo antiinflamatorio. La tercera, aportar un andamio para que migren las células. Y la cuarta es, ¿qué pasa cuando no tenemos células? ¿Sí? Entonces, cuando no tenemos células, en la cual pues así usemos cualquiera de las tres estrategias anteriores, pues muy probablemente no vamos a obtener el resultado deseado, pues lo que tenemos que hacer es poner células. Dentro de los injertos celulares, el más famoso pues es el trasplante de células stem del limbo, ¿sí? Que es el equivalente a la membrana amniótica en el caso de los andamios de matriz extracelular. Y precisamente, pues vamos a trasplantar células stem del limbo cuando tenemos deficiencia de células stem del limbo. Esto puede ser ya sea por condiciones adquiridas, que usualmente es cuando se presentan unilateralmente, como posteriormente a una quemadura que compromete completamente el limbo, o lesiones equivalentes. Y pues la idea es que este trasplante de células stem del limbo, que usualmente es del ojo contralateral, pues se realice una vez se controle esa inflamación. Eh, lo que se ha visto en los estudios es que la repitelización y mejoría de la agudeza visual ocurre en 75-81% de los pacientes después de un año y después de los 3 años hasta en el 70%.
Y cuando no tenemos capacidad para hacer un autoinjerto del ojo contralateral al ojo lesionado, porque ambos ojos están alterados, entonces tenemos tenemos dos opciones ya actuales, que son principalmente hacer injertos de limbo de pacientes o donantes cadavéricos. Usualmente estos injertos pues pueden generar obviamente una mayor respuesta inflamatoria e inmunomoduladora que el trasplante de una córnea. Entonces usualmente se necesita inmunosuprimir el paciente o o los nuevos avances que no están tan lejanos es con células de mucosa epitelial oral cultivadas que eventualmente se trasplantan a nivel del limbo. Y esa es la base para el trasplante de células STEM estimuladas en cultivos in vitro. En este estudio, o bueno, antes de hablar de los estudios, la base de una célula STEM es que una célula STEM es tan indiferenciada y tan totipotente dependiendo de la localización en que se encuentre y del estadio de diferenciación en que se encuentre. Una célula madura pues ya no se va a poder diferenciar en ninguna otra, pero una célula de limbo pues es una célula STEM que no va a poder retornar a una característica más basal, ¿sí? Pero que va a poder diferenciarse en una célula epitelial de la córnea. Sin embargo, si descendemos en la diferenciación celular, pues a lo largo de la vida humana y de los tejidos celulares, podríamos encontrar también células aún más indiferenciadas que una célula STEM de limbo, ¿sí? Como por ejemplo las células derivadas de cordón umbilical. Al tener células que ya, digamos, las podemos aislar, como las células del cordón umbilical, ¿sí? Son células aún más indiferenciadas y son más totipotentes. Entonces, eventualmente, si podemos tener células de cordón umbilical, por ejemplo, podríamos utilizar estas células, estimularlas in vitro, diferenciarlas hacia células STEM de limbo y implantarlas para reconstituir eventualmente el epitelio alterado. Adicionalmente a los estudios clásicos que son con reconstitución de células STEM para el epitelio, también han estudiado células para reconstitución estromal e incluso células para reconstitución endotelial. Las células para reconstitución estromal se basan principalmente en estimular la expresión de PAX2 y ABCG2, que están relacionadas con la expresión de una proteína de membrana, CD133 positivo, en queratocitos que pueden eventualmente proliferar y actuar como andamios estromales que siguen siendo queratocitos, no fibroblastos ni miofibroblastos, y eventualmente pueden reconstituir una placa de colágeno que no va a ser anómala, como en el caso de la producida por fibroblastos o miofibroblastos. Y para reconstitución endotelial, entonces tenemos estrategias como reprogramación de endotelio corneal con progenitores de cresta neural, muy relacionado a lo que les decía, si hay una célula aún más indiferenciada que una célula STEM, pues se puede diferenciar a una célula endotelial, a una célula epitelial, usando knockdown de catenina P120 para activar la señalización de P120 ROC y la vía del BMP canónico, que eventualmente va a llevar a diferenciación endotelial. Y este caso es el ejemplo de este estudio, en el cual lo que muestran las células que son MESC, son las células que son tratadas con el knockdown de P120 y con la señalización ROC, mientras que las otras también tienen el RNA, pero no tienen el knockdown activado.
Y lo que evidencian acá es que las células transformadas pues tienen un mayor diámetro, ¿sí? Que las células no activadas y que eventualmente logran reconstituir más exitosamente pues un defecto endotelial. Y por último, entonces, si ya tenemos la secuela, es decir, si ya no logramos ni actuar en los proinflamatorios o administrar citoquinas antiinflamatorias o hacer un andamiaje para la migración celular o administrar las células, sino que ya tenemos en la secuela, que es la neovascularización de esa córnea o la fibrosis, pues lo último que tenemos es tratar la secuela y tratar de disminuir esa neovascularización y esa fibrosis para que el paciente tenga una mejor agudeza visual. Entonces, en estas tenemos los agentes anti-VEGF, los agentes anti-VEGF clásicos con los que se han hecho la mayoría de estudios para tratar la neovascularización corneal han sido principalmente el bevacizumab. Hay múltiples estudios, han analizado tanto esquemas tópicos como subconjuntivales. Dentro de los tópicos está la administración a una concentración de bevacizumab de 5 a 25 miligramos por mililitro por cada 2 a 5 veces por día. Y los esquemas subconjuntivales, que son usualmente los que hemos utilizado, pues digamos, acá, bueno, es en el hospital, son de 1,25 miligramos por cada 0,05 mililitros a 5 miligramos a 0,2 mililitros en una dosis única mensual y usualmente asociado con terapia con argón láser, que es lo siguiente que vamos a mencionar. Sin embargo, más allá de esos esquemas, últimamente también se han desarrollado o se han intentado desarrollar nuevos esquemas de administración. Entonces, a diferencia de las inyecciones de anti-VEGF intravítreas, que se usan pues principalmente para patologías retinianas y que están pues que van a estar confinadas al vitrio, cuando se inyecta un agente anti-VEGF subconjuntival, pues la conjuntiva es ampliamente vascularizada, es decir, hay mucha más probabilidad de que el anti-VEGF se barra más rápidamente a nivel subconjuntival que a nivel intravítrea. Entonces, para tratar de tener una aplicación más estable en el tiempo para la neovascularización corneal, lo que se está haciendo es hacer sistemas de liberación prolongada, como este de microcápsulas, parecido al esquema que tiene la anfotericina B, en la cual se va a inyectar las microcápsulas que portan el anti-VEGF a nivel subconjuntival y se van a depositar subconjuntivalmente y van a ir liberando el anti-VEGF progresivamente, logrando un efecto más prolongado en el tiempo que lo que actualmente hacemos, que es inyectar directamente el anti-VEGF subconjuntivalmente. El anti-VEGF usualmente también lo asociamos a una terapia láser. Entonces, la terapia láser que hacemos es pues, principalmente el argón. Y el argón, pues básicamente es hacer un daño inducido estratégicamente para fotocoagular los vasos y realizar principalmente la ablación de los vasos troncales que entran en la córnea. Entonces, la idea es que se administra como está en la imagen, pues digamos no tanto como está en la imagen, o bueno, sí, como está en la imagen, principalmente terapia de argón para hacer una ablación de la base de los vasos y al hacer una ablación de la base de los vasos, usualmente sucede también con un anti-VEGF, pues quitar la irrigación al resto de la vasculatura y así inhibir la neovascularización. Y también hay otras estrategias que también se han usado, que es principalmente pues, la terapia fotodinámica. Entonces, en la terapia fotodinámica tenemos tres componentes principales, que es que debemos tener un compuesto fotosensible. Este compuesto fotosensible usualmente es verteporfina, fluoresceína o hematoporfirina, que al administrarse sistémicamente, es decir, intravenosamente,
va a tener una sensibilidad a la luz. Si está pasando este compuesto por un vaso y es expuesto a luz con una longitud de onda específica de oxígeno, pues va a sufrir una necrosis a nivel del vaso, ¿sí? Y va a controlarse la neovascularización. El punto con esto es que lo importante en los estudios que se ha realizado, como el que se está exponiendo, es que esa córnea tenga neovascularización y eventualmente pues puede tener fibrosis, pero que no esté inflamada. ¿Por qué? Porque si está inflamada, entonces va a haber una efusión desde el vaso sanguíneo hacia el espacio intercelular adyacente, y al haber una efusión del compuesto fotosensible, pues no va a ser específico. Entonces, en consecuencia, pues lo que necesitamos acá es que la córnea no esté inflamada para que el vaso anómalo pues no tenga fuga del compuesto fotosensible, y cuando se administre pues la terapia fotodinámica solamente ocasione necrosis del vaso y no necrosis del tejido intersticial adyacente. Y finalmente, esto es lo último, que es precisamente el punto en el que no queremos llegar, ¿sí? Que son las terapias de salvamento, es decir, las queratoplastias. Eh, las queratoplastias pues son principalmente reemplazar la córnea o una parte de la córnea por un tejido de donante cadavérico que pues no va a tener fibrosis en este caso. Cuando la fibrosis es sectorial, es decir, es lamelar, estromal superficial o incluso estromal profundo, pero no compromete todas las capas de la córnea, pues podemos hacer queratoplastias lamelares anteriores o posteriores. Entonces, cuando son anteriores, por ejemplo, después de cicatrices por úlceras, podemos hacer DALCs o SALCs, que son queratoplastias anteriores lamelares, superficiales o profundas, o cuando son posteriores, como en el caso de la descompensación por Fuchs, como vimos hace 2 semanas, pues podemos hacer queratoplastias lamelares posteriores como el BISEC o el DIMEC. Eh, Mientras que si hay una fibrosis que compromete la totalidad de la córnea, pues debemos hacer una queratoplastia penetrante. Y ya lo último, que es lo que idealmente pues no queremos tener, es el escenario en el cual una queratoplastia penetrante falla sucesivamente y sufre neovascularización y fibrosis repetidamente, en la cual pues se puede considerar una queratoprótesis que tiene múltiples riesgos, entre ellos que obviamente no es un tejido biológico, entonces genera amplias tasas de rechazo, ¿sí? Elevación de presión intraocular, eventualmente glaucoma con vasculopatía epiescleral y una reacción inflamatoria que incluso puede ser peor a la que ya se tiene. Y listo, eso era lo que les tenía para hoy de cicatrización corneal. No sé si tienen alguna pregunta o Muchas aporte. gracias, Andrés. Has descrito de una manera amplia todas las alternativas terapéuticas y esto es supremamente importante. Pero yo quiero hacer énfasis, devolviéndonos al inicio de la charla, en la fisiopatología de este proceso de la cicatrización corneal, porque la córnea, esa estructura maravillosa que tiene una característica, sí muchas, pero de la más importante, que es la transparencia, es algo que se ve pues amenazado con cualquier injuria eh, de cualquier etiología, ¿no? Pero básicamente nosotros, cirujanos, estamos induciendo todos los días, eh, pues de una manera obviamente no intencional, la posibilidad de que esa córnea pierda pues estas propiedades. Me refiero, por ejemplo, a cirugías refractivas, cirugías corneales, en donde tenemos pues que hacer eh, ablaciones, etcétera. Por otro lado, mencionaste, y es muy importante pues repasar todas estas etapas iniciales de la fase cuando hay una alteración del epitelio
o del endotelio y básicamente de sus membranas basales, que son como el límite, ¿sí? De las estructuras. Cada cosa en su lugar en la córnea hace que esa córnea se mantenga transparente. Cuando hay una alteración en el epitelio y básicamente se altera su membrana basal, pues va a haber un diálogo cruzado entre la superficie, o sea, el epitelio y el estroma, o si la alteración es endotelial, entre el endotelio y el estroma, que va a generar toda esta cascada de sucesos que has descrito. Bueno, entonces es importante tener muy en cuenta todo esto que estamos ocasionando aquí. Con respecto al tratamiento, si bien se describió la importancia de hacer un tratamiento oportuno, rápido y una terapia antiinflamatoria como el pilar, pues, en las etapas iniciales del manejo, algo que no se mencionó, aunque implícitamente está, es el manejo de los lubricantes, ¿no? Los lubricantes como sustancias que nos van a ayudar en este proceso de la cicatrización, lubricantes que sean antiinflamatorios, cuyas moléculas tengan características adecuadas. Básicamente me refiero aquí al hialuronato de sodio, que debe ser eh, el principio, sí, o el lubricante que debemos buscar en estos procesos, no preservado, que tenga alto peso molecular, cadenas largas, es decir, que tenga propiedades antiinflamatorias, porque sabemos que hay lubricantes que pueden tener por su composición propiedades desafortunadamente proinflamatorias o que no ayuden en este sentido. Entonces, quería como puntualizar un poquito en esto. Con respecto a las otras medidas de tratamiento que expusiste, con respecto, por ejemplo, a la insulina, es un factor bastante importante que podemos tener disponible fácilmente de una manera económica, que se debe aplicar en un momento oportuno, no necesariamente una lesión que está cicatrizando normalmente dentro de los primeros 3 semanas, ¿sí? Ya se llama un defecto epitelial persistente cuando supera 3 semanas. Es cuando uno debería pensar entre 2 y 3 semanas que no haya una adecuada respuesta, iniciar el uso de insulina. Hablabas que tiene una seguridad alta en la córnea y es verdad. Los primeros estudios o la primera aplicación que se hizo de la insulina empezó con insulina de larga duración, insulina glargina, a concentración de 4 miliunidades por cc. Y luego los diferentes estudios, principalmente los que ha hecho el doctor Gejundes en España, es con insulina cristalina y a concentraciones mucho más bajas, en donde puede tener una potencia o un efecto terapéutico similar al anteriormente descrito. Se prefiere que esta insulina, de acuerdo a los estudios, sea diluida en solución salina. Es muy lábil, eh, digamos que en una semana pierde sus propiedades. Nosotros estamos acostumbrados hace años a usarla diluida en lubricantes. Los primeros estudios se hicieron con Cysteine Ultra. Y como les decía, insulina de larga duración. Lo que muestran los estudios actuales de la pérdida de potencia de la insulina con el tiempo de preparación del medicamento, pues nos hacen pensar que si seguimos preparando estos medicamentos en lubricantes, así se vaya perdiendo un poco su potencia, como lo preparamos a concentraciones más altas, vamos a tener pues la factibilidad de hacer preparaciones en pacientes que les duren más tiempo, de 3 a 4 semanas. Bueno, esa sería como un aporte en ese sentido. Con respecto al losartán, que estamos hablando de medicinas off-label que se usan en este proceso de eh, mejorar la cicatrización corneal, el losartán se debe usar cuando ya el epitelio está cicatrizado, cuando hay una fibrosis. Obviamente, mientras más temprano se use posterior a la cicatrización epitelial, pues mejor el resultado. Hablabas de preparaciones magistrales, realmente eso es lo que hay, 0,08 miligramos por cc de losartán.
Y la experiencia realmente con respecto a esto es corta, al menos la mía. Yo tengo unos 2 o 3 pacientes en los sartán en este momento. La posología que se usa es de 4 a 6 veces al día y uno pues va evaluando y realmente esto no como terapia única, sino asociado a otras, pues ha mostrado que tiene buen efecto. Al menos en mis pacientes veo que pues puede progresar. Uno muchas veces no sabe si es el efecto solamente del losartán, porque obviamente, repito, no se hace como una monoterapia. Se asocia a muchas otras alternativas que a la final pues pueden actuar sinérgicamente y uno no sabe exactamente qué porcentaje de utilidad tuvo cada uno. Eh, por último, los anti-VEGF. Mi experiencia con los anti-VEGF en casos de vascularización crónica son buenos en el sentido de que actúan mientras uno está aplicando la dosis mensual del subconjuntival y si se puede asociar atópica mejor. Pero cuando uno suspende la aplicación del anti-VEGF, lo que yo he visto es que esos vasos suelen regresar. Por tanto, la idea sería aplicarlo en los vasos, en los neovasos más jóvenes, ¿sí? En los pacientes que tengan una neovascularización más temprana, así como el Aganirsen, que es una terapia eh, que se usa en este momento para enfermedades huérfanas de neovascularización, pero mientras más temprano se use, mejor el efecto. Entonces, quería aportar estos tópicos. Diego, Sí, Gerson, buen día ¿tienen a alguna? todos. Adelante. Buen día a todos. Yo quiero Buenos insistir días. en algo. Me pareció muy buena la presentación de Felipe, pero ahora que él muestra lo de fisiopatología, aquí hay que entender una cosa. Y es que en córnea el enemigo se llama inflamación. Y la inflamación del trauma, la inflamación de la infección, la inflamación de la alergia, y lo que no se maneje en fase aguda, resolviendo la inflamación, nos toca después lidiar con el leucoma, con la neovascularización, con lo que se venga después, que ya lo explicó muy bien Felipe. Entonces, yo lo que quiero insistir es en la importancia de hacer un buen diagnóstico en fase aguda para poder hacer un buen tratamiento y evitar las complicaciones, que es lo que se viene después. O sea, cuando no pudimos controlar ese paciente quemado, que por la razón que sea no se le puede dar el manejo adecuado inicial para que reepitelice, para que las líneas celulares estén donde deben estar, para que el limbo se conserve, para que el epitelio corneal se conserve y no se vascularice. Si no logramos hacer eso en la fase aguda, nos vemos abocados a tener que resolver complicaciones, a tener que hacer múltiples cirugías, a tener que cambiar los esquemas y son tratamientos realmente mucho más largos, mucho más complejos y con resultados, digamos, mucho menores en cuanto al pronóstico visual en muchos casos. Entonces, la insistencia mía es, el llamado es al control de inflamación en fase aguda, porque esto es lo que mejor nos va a dar resultados en restituir las líneas celulares donde deben estar. Yo necesito evitar que la córnea se opaque, necesito evitar que el limbo se dañe, necesito evitar que la conjuntiva entre vasos a la córnea. Entonces, es control de la inflamación en fase aguda y eso implica mucha atención a la clínica. Eso implica un diagnóstico etiológico en la medida que lo podamos hacer y no menospreciar una inflamación aguda conjuntival o corneal. Casos puntuales, quemaduras. A veces no se les presta mucha atención a las quemaduras, sobre todo cuando las quemaduras involucran limbo. Y como mostró Felipe, las secuelas pueden ser muy grandes. Pacientes alérgicos, no es solamente mándele la gotica y ya, y se la mandó y ahí viene después con unos cambios importantes en la superficie. El ojo seco también nos produce inflamación. Eh, Fíjense que casi todas las patologías corneales con lo que lidiamos es con inflamación.
Entonces, la insistencia es en eso. Un buen diagnóstico en la fase aguda nos va a permitir un mejor pronóstico para el paciente. Muchas gracias, Felipe. Gracias, doctor. Gracias, Diego. Buenos días. Gerson, tus aportes, adelante. Sí, no, totalmente de acuerdo con... primero felicitar a Andrés por la charla y segundo, sí, muy de acuerdo con el doctor Diego que la inflamación pues hay que controlarla. Pero pues desgraciadamente a nosotros nos llegan ya a veces los pacientes ya el leucoma o con la cicatriz ya avanzada, ¿no? Porque no lo remiten. Yo pues voy a contar pues la experiencia que yo he tenido con el losartán. Pues como yo trabajo en urgencias, pues recibo muchas úlceras, pacientes quemados también. Entonces, con Alejandro Rosales de Javeriana, estamos haciendo un seguimiento de varios pacientes. Ya tenemos como unos 7 pacientes. El que más llevamos con uso de losartán es de más o menos 6 meses. Entonces los hemos ido como reclutando a medida que vamos cogiendo casos, pues los estamos documentando con foticos y, y bueno, ¿qué es lo que yo he podido observar? Porque realmente pues esto es más de observación porque todavía pues no nos hemos sentado a hacer pues un análisis estadístico y todo esto, sino lo que yo he observado con los pacientes que he tenido con los sartán es que definitivamente sí ha habido unos cambios muy interesantes. No es que la córnea quede pues transparente, pero sí van ganando líneas de visión, ¿sí? Sobre todo en los pacientes quemados. Va a depender mucho del compromiso pues del linfoma, ¿no? Qué tan denso, y eso es variable, ¿no? Porque hay pacientes que tienen compromisos más graves que otros. Y algo que he observado y es observación, y no sé si ustedes también lo han notado, es que tengo pacientes quemados que, que tengo ya de hace mucho rato, de más de 2, 3 años haciendo seguimientos, son pacientes de accidentes laborales, de ARL, entonces que tengo pues la oportunidad de hacerles seguimientos a largo plazo y que siempre vienen pues por las gotas, el lubricante, siempre quejándose del ardor, la neovascularización, algunos que he tratado también con láser de argón y, y antiangiogénico. Generalmente pues lo que más uso Avastin es el Avastin, pues es lo que las AR les da más fácil, o el Lucentis en algunos casos. Y estos pacientes, ellos refieren alivio, como sensación de bienestar, como si la gota fuera casi que un lubricante. O sea, me dicen, doctor, mire, desde que yo me estoy poniendo esta gota ya no me arde el ojo, ya me siento bien, ya lo puedo abrir. Y yo sé que ese no es el objetivo principal de los losartán, pero es algo que he tenido varios pacientes que me lo han manifestado y es algo que he observado, no lo he escuchado en otra parte, pero quería también preguntarles si ustedes han notado eso. En el hospital estamos haciendo también láser de argón con aplicación de antiangiogénico. Ya hemos hecho algunos casos con Susan cuando tuvo nuestra rotación. Con Andrés estamos comenzando a hacerlo, ya tuvimos una jornada. Y pues lo que yo hago normalmente es a cauterizar los vasitos con argón desde la base donde viene el vaso mayor, ¿sí? Los No, troncales. Ujú. los troncales, es como cuando uno tiene un árbol, pues si uno lo talla por su tronco principal, pues va a hacer que no haya alimentación, digamos, hacia las ramas. Y después sí voy siguiendo el camino hasta llegar a las ramas más lejanas, pues digamos, ¿sí? Y sí, definitivamente, pues no siempre cuando tenemos pacientes de EPS o pacientes de ARL, que es lo que yo pues, veo más, o incluso en el hospital, pues los pacientes no les dan las citas, los controles que uno quisiera para poder hacerle la aplicación seriada. Entonces, tengo pacientes que les hago al mes y llegan a los 6 meses, ¿sí? Entonces, ¿qué he observado? Sí vuelven a crecer, ¿sí? Eso sí es inevitable, pero veo que crecen más, como menos gruesos, digámoslo así. Eso es lo que he podido notar y entonces ayuda
ayuda a controlar, pero definitivamente ellos vuelven a proliferar. Pero lo que observo es que proliferan con menos, más débiles, más delgaditos, o sea, como que va facilitando más el manejo. Es como pues lo que quería pues como comentar. Perfecto, muchísimas gracias, Diego y Gerson, por sus aportes. Gracias, Andrés, por la presentación del tema. Muy, muy importante todo lo que nos has compartido. Quiero hacer algunos anuncios. Las 2 próximas semanas, miércoles, no vamos a tener tema. El primero porque es 7 de agosto, que es día festivo, y el segundo 14 porque, si Dios quiere, vamos a estar en el Congreso Nacional. A partir del 21 de agosto, vamos a empezar con la nueva residente de Javeriana, rotante, la doctora Manuela Muñoz, que nos va a presentar el 21 de agosto el tema de alergia ocular, el 28 de agosto el tema de córnea diabética. Así que, bueno, los esperamos para ese entonces, 2 semanitas de receso. Yo voy a estar ausente del 21 de agosto al 11 de septiembre. El doctor Gerson López amablemente me va a ayudar en la coordinación de los temas. Así que, bueno, para todos, muchas gracias. Gracias, Andrés, de nuevo por la presentación y los esperamos próximamente. Que tengan un feliz resto de día. Gracias, doctor. Buen día para todos.